El Señor nos ha estado hablando de muchas cosas muy bonitas, muy intencionalmente. El Señor nos ha discipulado a través de su palabra y ha sido fiel, ¿no? El Señor ha sido fiel, ha multiplicado las semillas que se sembraron, ha traído bendición en donde había necesidad, ha traído amor donde había tristeza, sanidad donde había enfermedad. Creo que lo hemos visto en muchas personas, ¿no? Esas bendiciones que el Señor ha hecho. Y sentía de parte de Dios, con el tema de hoy, hablar sobre la gracia del Señor. Sí, la gracia del Señor. ¿Qué es eso de la gracia del Señor? Porque la palabra habla de esto y es algo que, de hecho, es un tema del curso que estábamos hablando antes. Pero entender la gracia del Señor correctamente. A veces hemos entendido mal este tema, este principio del reino de Dios, y hemos estado viviendo de una manera corrompida según lo que Él declara sobre nosotros con su gracia. ¿Sí? Y quería hablar de esto porque necesitamos entender bien esto para soportar los tiempos que vienen. Recuerden que estamos en los últimos tiempos y debemos estar alineados con la palabra, con lo que el Señor dice, para no caer en ningún engaño, ni en un lado ni en el otro. Amén. Entonces quiero que me acompañen a Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. ¿No va? Vale, lo leo yo. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pues está hablando de nosotros. Antes estábamos así, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Esta palabra, Dios es rico en misericordia. Quédense con esto para lo que vamos a hablar. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Amén. El título de la prédica de hoy es Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. ¿Sí? A lo largo de la palabra vemos cómo los hombres de Dios siempre han intentado describir, ¿no? Han intentado plasmar, en la Biblia lo vemos cómo hablan de Dios, ¿no? Y intentando descubrir el misterio de quién es Dios, cómo Él se ha revelado, ¿no? Y todos coinciden en muchas cosas. Y entre ellas es la gracia. Éxodos 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, dice, y piadoso. Esto es Antiguo Testamento, esto no es Nuevo Testamento que Cristo nos reveló. No. Dios siempre se ha mostrado así.
Y dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la historia de cuando Moisés sube con las tablas para que Dios le revele los mandamientos. Y dice, y pasando Jehová por delante, él vio a Dios. No en total manera, porque como pasó antes, si lo veía en total manera, moría. La presencia de Dios, así directamente, Dios le decía, no me puedo mostrar totalmente porque morirás, ¿sí? Pero pasó de alguna manera, cuando él estaba con las tablas, que lo que hizo, yo pienso en esto, fue tanto el asombro, porque ese es el verdadero temor a Dios. Fue tanto el asombro de Moisés, que no le dio temor de miedo, sino cuánta gracia, cuánta misericordia, siendo tú como te estoy viendo, siendo tú, te veo eterno, no sé qué es lo que vio, intento describirlo, siendo qué misericordioso eres para que yo, a pesar de mis pecados, no muera delante tuyo. Y eso es lo que nosotros debemos sentir cuando reconocemos al Señor como nuestro Rey. No es un temor de miedo de que Él me va a castigar, no. Es un temor de cuando lo vemos, decimos, wow, eres tan que ahora entiendo que se necesita demasiado amor como el que envió Él a su Hijo para amarme como me amas. Él lo vio pasar y dice, Jehová, Jehová, wow, dice, misericordioso, piadoso, tú eres tardo para la ira. Tengo aquí atrás a unos que están levantando un becerro de oro, están haciendo un ídolo pensando que ese es Dios, como ellos era lo que habían aprendido, salieron de Egipto y estaban fabricando un Dios según ellos conocían, pero cuando Moisés vio, wow, y no los estás destruyendo, qué santo eres. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les suena? Apocalipsis, ángeles, lo ven, wow, santo, 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 santo. Y hay cánticos y tiramos nuestras coronas, ¿no? Y lo volvemos a ver, wow, con lo santo que eres, para salvarme a mí, a ti, a nosotros, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad, porque fíjate, ahí entra la gracia del Señor, que es ese amor inmerecido. Esto es la gracia, ese amor inmerecido que papá nos dio, aunque nos merecíamos otra cosa. Porque ya no se trata de ya no te doy lo que te mereces, sino que al contrario, o sea, Él dobló la apuesta. Ya no es, delante mío mueres, ¿sí? Según tus pecados estamos predestinados a un lugar, pero no es solamente que te libro de ese lugar, sino que te bendigo y te doy vida abundante, eterna, amor, perdón. Esa es la gracia. La gracia de Dios es cuando aún nosotros, mereciéndonos un castigo, no solamente no lo recibimos, sino que recibimos bendición del Señor. Esa es la gracia inmerecida. Y si nosotros entendemos esto, iglesia, no hay quien nos detenga. No hay quien nos detenga. Ahí es cuando decimos, y si viene tormenta y la casa está sobre la roca, no pasa, no sucede. Te va a mover la casa, pero no se cae. Porque no es por nosotros, es por su gracia. Es por su sacrificio, es por Él. Él es tan hermoso, Él es tan bello, Él es tan inigualable, Él es tan rey, o sea, Él es el que ha hecho todo. En Él subsisten todas las cosas, por Él existimos, a Él vamos, de Él viene, Él es, yo soy el que soy, dice. La única manera en que podamos conocerlo es a través de la palabra, de escudriñarlo, pero aún así, también dice la palabra,
que no ha podido escribirse todo aquí porque es que Él es infinito. Tampoco está encajonado a la palabra. Aunque están las cosas más importantes. Pero Él es Él. No es un Dios pequeñito. Bueno, Señor, si tú puedes, tal. No, Él es Él. Y si no pasa es porque Él quiere protegerte. No te conviene. No es momento. Pero Él es el Señor. Y la gracia del Señor la podemos ver en la palabra desde el Antiguo Testamento. Esto viene del hebreo. Gracia en hebreo se escribe kanun, que significa gracia, favor, ¿sí? Kanun, K-H-A-N-U-N. ¿Sí? Más de 40 veces en el libro de Salmos podemos leer cómo los escritores piden kanun del Señor, ese kanun en enfermedad, en batalla. Señor, danos ese kanun. Aún Esther, cuando fue al rey, que merecía morir, ¿sí? No sé si todos saben la historia del rey, de Esther, perdón, que ella fue a pedir por su pueblo, pero todo aquel que accedía al rey sin ningún permiso, lo mataba. Ella recibió, encima de no recibir el castigo que merecía, según la ley del monarca, ella pidió y se le concedió lo que pedía. Recibió gracia. Recibió no solamente exhibición del castigo, sino bendición de lo que pedía. En el Nuevo Testamento esta palabra se escribe como charis, que significa lo mismo. Significa favor, significa bondad, un regalo de gracia, ¿sí? Y debemos entender que si nosotros solamente reconocemos la misericordia de Dios, de cuán bueno ha sido con nosotros, está muy bien, ¿sí? Porque la misericordia es que somos eximidos del pecado, pero la gracia es que además de todo nos ha bendecido, nos ha ungido como hijos, nos ha apartado, nos ha santificado. No sé si tú no te sientas así, pero el Señor, si tú recibes al Señor en tu corazón, eres apartado para Él, eres santificado, habitas bajo la sombra del Omnipotente, estás bajo sus alas. Él te protege, Él te cuida. ¿Sí? Sí, también hay otras cosas que tienen que influir. Amén. La gracia de Dios nos otorga las muchas bendiciones que le damos cuando venimos a Cristo. El perdón, la reconciliación con Dios, la vida abundante, un tesoro eterno, el Espíritu Santo, un lugar en la mesa. Nosotros tenemos un lugar específico, privilegiado para mí, para ti, delante del Señor en su mesa. ¿Sí? Pero a veces no lo vemos así cuando estamos haciendo las cosas mal, porque Satanás viene a traer condenación. Pero luego vamos a ver que no se trata de mi forma, sino de lo que Él ha hecho. ¿Sí? Conocer la grandeza de Dios es la única forma de conocer su gracia. Es la única forma. Porque si nosotros no nos pasa como a Moisés, ¿no? Que reconocemos su gloria, decimos, wow, de verdad, este Dios que me estaban hablando, de verdad es eterno. De verdad no es un Dios de domingos o un ídolo al cual vamos el domingo a venerar y se acabó. No, es un Padre eterno que día a día está conmigo, me protege, me ama, me bendice. Y yo, en la misma postura que estamos aquí el domingo de honra a Él, debemos caminar todos los días. Cuando reconocemos que Él es Dios y el Dios de la palabra, como decíamos el otro día, eso nos llevará a conocer más de la gracia del Señor. Eso nos llevará a entender más la gracia del Señor. Reconocer la santidad de Dios nos llevará a entender cuán bueno es Él cuando me dicen que Él es bueno. Yo puedo decir, Dios es bueno,
Y tú puedes entenderlo, decir, sí, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero quizás tu espíritu, tu alma, aún no lo entiende. Y eso es lo que debemos hacer. Dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos revele esta verdad. Porque Dios es bueno no es una frase cliché, ¿no? No, Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. No, no es solo eso. Es una declaración de fe, pero por una convicción de nuestra alma. Aún cuando pasamos un problema, Dios es bueno. Dios es bueno. Una vez veía una imagen de un muñeco, era un dibujito, un meme, y Jesús estaba así, ¿no? Y un montón de piedras, creo que estaba de espaldas, un montón de piedras. Y a él lo protegía al muñequito, que éramos nosotros, una persona. Todas las piedras le caían a Cristo. Y había una pequeñita de todas las que habían detrás grandes, que justo le daba en la cabeza. Y el muñequito salía llorando ahí, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has hecho esto? Dios es bueno. Él en todo momento nos está guardando. Y no sabemos ni siquiera de las que nos ha guardado ya. Porque Dios es bueno. Hay tormentas que Él permite, porque estamos, como Jonás, en otro sentido. Estamos yendo a un lugar contrario a la voluntad de Dios, y Él permite tormentas, Él permite ballenas en nuestra vida. No las manda porque no tienta a nadie, pero Él las permite. ¿Por qué? Porque te ama, porque Él es bueno. Porque nos ama, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Él es tardo para la ira. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es amoroso, Él es Padre. ¿Sí? Y Él será juez con aquellos que no le reconozcan. Pero con sus hijos, Él es tardo para la ira. También dice la palabra que Él tarda su regreso, esperando así, parafraseándolo, para entenderlo. Él tarda su regreso esperando a que muchos sean salvos, esperando a que muchos se reconcilien con el Señor, a que su iglesia, ¿sí?, se ponga las vestiduras, prepare su lámpara y reconcilien, ¿sí?, el ministerio de la reconciliación, reconcilien a muchos con Él. ¿Por qué? Por su misericordia tarda. Él es bueno. Amén. Y nosotros debemos entender que la gracia del Señor está sobre nosotros. La gracia de Dios está sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Tú tienes acceso a bendiciones espirituales. Tú tienes acceso a multiplicaciones milagrosas. Tienes acceso a todo lo que el cielo dice que es normal, para ti es normal. Pero debemos entenderlo con la gracia en nuestra vida. Dejar que el Señor actúe en nuestra identidad a través de la gracia. Porque entender la gracia cambia nuestra manera de vivir. Entender la gracia de cuán grande es Él, y yo estoy, a pesar de su grandeza, Él me ha perdonado y me ha bendecido, cambia mi forma de ver. Como Daniel, lo estamos hablando en la iglesia. Ellos estaban allí en medio, los querían contaminar con la comida del rey y tal, pero ellos tenían tan fuerte marcada la identidad de, no, mi Dios es eterno, no quiero fallarle. Su gracia ha transformado mi manera de ver mi vida. Su gracia, esa misericordia grandísima, más que eso, me dio, a pesar, más arriba de la misericordia, me dio. Yo no puedo fallarle. Yo no puedo rendirme ante los pies de Satanás o al primero que me presta la primera tentación, porque voy a fallarle al Señor. ¿Ves cómo cambia? No se trata de yo guardar los estatutos, porque es lo que queremos, ¿no? Guardar los estatutos así religiosamente y en mis fuerzas. No. Se trata de conocer cuán grande es Él, para entender la gracia que Él ha puesto en nosotros, y ahí sí caminar con una identidad de hijo, con un corazón generoso, porque es Él y es para Él. ¿Sí? Tú imagínate, por ejemplo, cuando vas a comprar un regalo a tu esposa o a tu esposo, ¿sí?, los hombres, las mujeres,
Cuando tú vas a comprar un regalo a tu esposa, tú cuando le quieres dar un regalo a tu esposa o a tu esposo, tú no piensas en aquella vez que discutimos, ayer o el otro día que nos enfadamos, y tú no piensas en eso. ¿Tú qué piensas? En que la amas, en que quieres darle el mejor regalo, ¿sí? No piensas en, no le voy a dar regalo, le voy a dar algo feo porque el otro día, porque le dejé unos calcetines allí, ya me regañó. No, una cosa ahí, cualquier cosa. No, de eso ni te acuerdas. ¿Por qué? Por el amor que tienes. ¿Qué quieres? El mejor regalo, la mejor sorpresa. En tus posibilidades vas a hacer lo mejor posible para dárselo, ¿no? Así es nuestro Dios. Él nos ha entregado un regalo inmerecido. Bueno, las mujeres sí se lo merecen, ¿sí? Y los hombres también, aunque nos portemos mal a veces, dicen. Pero el Señor, nadie dijo nada, ¿no? El Señor nos da un regalo inmerecido, sin pensar en mis acciones, porque es por Él y no por mí. Es por Él y no por mí. Y nosotros nos deleitamos de cuán hermosa, cuando damos el regalo, de cuán hermosa es ella, y queremos honrarla, ¿sí? Y compramos un regalo para ella, y así es Dios con nosotros. Cuando damos un regalo no pensamos en las cosas malas, pues cuánto más Dios, que es un buen Padre, ¿no? Amén. Es por eso, como decía, que Daniel y sus amigos pudieron ser tan radicales, porque contemplaban 3 veces al día al Señor. Ellos conocían muy bien a su Señor. Ellos pasaban tiempo con el Señor. Entonces, conocer la grandeza de Dios nos lleva a conocer su gracia, porque es la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Iglesia, debemos entender la gracia del Señor. Debemos conocerle más a Él. No podemos hacer un Dios a nuestra imagen, un Dios pequeñito. Debemos conocer al Dios de la palabra. Pero eso nos tiene que llevar a un caminar como hijos de Dios. Sí, porque eso desata en nosotros una identidad. Amén. Voy a quitar la chaqueta porque está muy todo. Perdón. Ahora. Tiene el aire encendido, ¿no? ¿No? Yo siento caliente. El fuego del Espíritu Santo. Yo soy bien caluroso, ¿eh? La gracia de Dios transforma nuestras vidas. Debemos entender la gracia del Señor. Cuánto Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Para que transforme nuestro caminar. Como Daniel. Cuanto más nosotros conozcamos al Señor, más entenderemos y más fácil será para nosotros caminar en obediencia. Si nosotros nos cuesta caminar en obediencia a lo que el Señor nos está dirigiendo, es porque aún no lo hemos conocido bien. No hemos entendido quién es el que me lo está pidiendo. Aún no hemos tenido la revelación de cuán santo es el que me está pidiendo que deje de. Porque si entendiéramos como Moisés, wow, Señor, si viene aquí alguien, el rey, un presidente, alguien, y te pidiera algo, un favor, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Porque reconocemos que es una persona importante del Estado, influyente, queremos agradarlo, ¿no? Que se sienta cómoda. Si viene otra persona, lo haremos igual porque somos cristianos, amén, no lo hacemos por diferencias, pero lo normal es que sientas menos si estás ocupado, si tienes prisa, tal, porque el reconocimiento del rey de España es diferente. Yo invito al café, tranquilo rey, no, siéntese como en casa, venga, vamos, sí. Cuando nosotros vemos a Dios menos de lo que es Él, nos cuesta también. Nos cuesta honrarle como Él quiere que lo honremos. Nos cuesta entregarle aquello que nos está pidiendo. Nos cuesta darle aquello que debemos darle. Nos cuesta guardar sus estatutos.
Nos cuesta caminar como hijos y no como huérfanos. Nos cuesta. Y cuando nos cuesta es que no hemos entendido quién es. Porque dice que su yugo es ligero. Mi carga es fácil, dice. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil. Seguir al Señor no es difícil. Lo que lo hace difícil es la carne, nuestro orgullo, no querer someter lo que el Señor me está diciendo. Y conocerlo bien a Él nos ayuda a estar mejor en eso. Amén. Hay personas que, a pesar de haber recibido la gracia de Dios, siguen caminando en engaño en muchas áreas de nuestras vidas. Y ese es el engaño que Satanás quiere traer en todo momento a la iglesia. ¿Sí? Vivir en la casa, pero vivir fuera de la cobertura del Señor. ¿Cómo es esto? Sí, podemos estar viviendo en la casa, venir a la iglesia, sí, viviendo en la casa, pero durmiendo en la terraza. Llueve, hace sol, pasa aire, todo le pasa, todo le toca. ¿Por qué? Porque está siendo engañado de que está habitando en la casa, pero no está bajo su cobertura. ¿Por qué? Porque está en sus propios caminos, está en sus propias conclusiones, cree en Dios a su manera, el Señor me entiende, ¿no? Y yo voy por aquí mejor. Y luego a la vez, claro, la fe de él baja o de ella. ¿Por qué? Porque no entiende por qué me pasa esto. Y no está caminando en la gracia del Señor. Fíjate lo que dice Efesios 2, que es lo que hemos leído antes, lo que hemos leído antes para recordarlo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites, pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y muchos hijos están en la casa siguiendo las corrientes aún del tiempo antiguo, del tiempo anterior de conocer al Señor. Hijos de Dios que creen en el Señor, pero caminan como si fueran del mundo. No han entendido la gracia. No han entendido que no es por obligación. No han entendido que Dios no está obligando a nadie a estar aquí. Yo no estoy aquí por obligación. No. Estamos aquí porque hemos probado algo, hemos dicho, wow, Él es Dios. Pero eso debe ir creciendo, porque si nosotros nos estancamos, lo hemos hablado mucho de esto, ¿no? Si nosotros no maduramos, nos alimentamos solo con leche, no damos pasos de obediencia, al final acabamos enfriándonos o haciendo un callo en nuestra fe. Haciendo un callo, aunque sea en esa área, pero o en toda tu vida, un callo espiritual que trae problemas. Porque si tú no puedes escuchar la voz de Dios, hay problemas. Hay problemas. Y sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y para donde me lleve el aire, me voy, y para donde va Vicente, va la gente, yo también voy, y si la gente hace, yo hago, y es normal, y viviendo como en el mundo, normal. Pero no, antes sí, menos mal el Señor nos perdonó, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero recordemos, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. No nos pertenecen esos caminares. No nos pertenecen esas obras. No nos pertenecen el no someternos al Señor. Yo sé que aquí ninguno está en el mundo porque estás en peligro. Estás en peligro. ¿Sí? Pero no pensemos que el caminar en la carne solamente es para los que están en el mundo. Es un peligro que habita en nosotros porque estamos en este cuerpo caído. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos sometemos al señorío del Señor, podemos estar caminando en la carne. Por eso está el camino de la carne y el camino del Espíritu. Dice Pablo, manteneos en el camino del Espíritu, que es con el Señor, bajo su obediencia. Amén.
Entonces, como iglesia, debemos dejar que el Señor nos abrace con su gracia. Deja que el Señor abrace tu corazón, tu vida, todas las áreas de tu vida, con su gracia. Debes deleitarte en el Señor, debes buscarlo en intimidad, debes ser obediente a lo que el Señor te pide, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que el Señor te está hablando a ti en intimidad. Todo lo que sin que Dios baje un ángel y te lo diga ya sabes que está mal, porque tú ya has leído la palabra, tú ya sabes qué es lo necesario, tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Ya hubo alguien, quizás fue nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro discipulador, ya nos dijeron qué era lo que no me convenía y qué era lo que sí. Ya sabemos algo. Debemos someternos a lo que el Señor nos dice para empezar a experimentar la verdadera gracia. Porque si no empezamos a experimentar la verdadera gracia del Señor, corremos dos peligros muy fuertes. Dos peligros que los quiero nombrar hoy. Amén. Hay dos peligros que atentan contra la verdadera gracia del Señor. Entender que somos hijos y Él nos ha bendecido y nos ha dado una protección como papá, ¿sí? Y caminar en esa identidad como hijos corre peligro si no la entendemos bien. Y quiero nombrar dos peligros que pueden pasar. Hay dos peligros que atentan contra la verdad acerca de la gracia del Señor. Amén. Y el primer peligro es el peligro del legalismo. El peligro del legalismo. En estos dos peligros quiero que se fijen muy bien, que me presten mucha atención, porque se parece a la verdad, pero no lo es. ¿Se acuerdan de las falsas enseñanzas? Se parece a la verdad, pero no lo es, porque no es el corazón. Aunque hay mucha verdad en los dos. El primero es, como he dicho, el peligro del legalismo. El peligro del legalismo. ¿Cuál es el peligro del legalismo? Bueno, el peligro del legalismo es que te hace creer que la gracia de Dios, sí, el regalo inmerecido, sí, pero la gracia de Dios, las bendiciones de papá, la protección de papá, todo eso es merecida según el tamaño de tus obras. ¿Sí? Es creer que la gracia de Dios es merecida según el tamaño de tus obras. ¿Qué problema hay con esto? Fíjate que el Señor nos llama a buenas obras, a guardar sus estatutos, a guardar sus mandamientos, a caminar en santidad. Nos llama a hacer obras, nos llama en la práctica a hacer obras, pero está en el corazón de nosotros el por qué lo hacemos. Entender que porque yo hago bien, ¿sí?, Dios me va a bendecir. Y si yo un día me llevará a que yo un día, por ejemplo, no ore al Señor y piense que me va a castigar porque no oré hoy. Fíjate, tenemos que orar todos los días, pero hoy no oré. Señor me va a castigar. Yo he conocido personas que porque una vez no ofrendaron, se les dañó el coche y decían, no, Dios me dañó, Dios me castigó porque yo no ofrendé esta semana. No, no es así, porque no es por tus obras ni por mis obras. No es por tu capacidad de hacer el bien el que provoca que Dios bendiga solamente. Es porque Él es misericordioso, Él es eterno, Él es lento para la ira. No es un policía cósmico detrás de una nube esperando a que te equivoques para ¡pam!, castigarte. No, Él es nuestro Padre. Y si nosotros no entendemos bien la gracia, podemos caer en religiosidad de pensar de que por mis obras es que Dios me va a bendecir. Y entonces, por mi buen caminar, nos va a llevar al orgullo, ¿sí? Entonces, yo soy buen cristiano, ¿sí? Y empezamos a ver a otro hermano que le está costando, que no puede, que está recién llegado, o que lleva 20 años si no quiere. Pero te empieza a levantar en ti un orgullo porque tú sí estás haciendo las obras. Tú sí estás caminando en rectitud. Tú sí estás orando cada día. Tú estás diezmando. Tú estás ofrendando. Fíjate que son cosas que debemos hacer, que hago, que hacemos.
Pero ¿viste a dónde nos lleva un corazón o otro corazón? ¿Entender bien la gracia o no? Si nosotros no entendemos bien la gracia, corremos este peligro de pensar de que nuestro caminar, nuestra forma es la correcta, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 2, la continuación de lo que estábamos leyendo: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Y del 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque es fácil gloriarse, ¿sí?, como cristianos, cuando hacemos las cosas bien por encima de otro cristiano. Y eso es tóxico. Eso es un corazón contaminado. Y él está feliz porque el Señor lo está bendiciendo, porque está orando, está haciendo las cosas bien, pero no ha entendido la gracia. Y su corazón se está volviendo legalista, haciendo las cosas bien. Ojo, Satanás nos puede engañar, haciendo las cosas bien. Tu salvación y tu libertad no la tienes por las buenas obras que tú hagas, pero las buenas obras que tú hagas sí son causa de tu salvación. Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjate que aquí la palabra, recuerden, la suma de su palabra es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Y ahora aquí nos dice el Señor en Santiago que ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cómo? Entonces, ¿pero tengo que hacer las obras o no tengo que hacer las obras? Depende de donde tú veas. Depende de tu corazón. Porque si no entiendes la gracia, te vas a lo que he dicho antes, pero realmente si entiendes la gracia, vas a hacer más obras que de la otra manera. Fíjate lo que dice: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, porque no les dais las cosas, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El Señor nos dice: obras. ¿Qué es lo que hablamos? Guardar sus estatutos, ayudar al necesitado, obedecerle. Ah, pero eso me llevaba al legalismo. No, nos lleva al legalismo si lo tenemos desconectado de lo que Él es. Si no entendemos bien que es que lo que tengo es por gracia, porque Él es. Si lo hago para conseguir cosas, me puede llevar al legalismo. Si lo hago para agradarle a Él, amén. Lo dice la palabra. Fíjate lo que dice, 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Amén. Tú puedes decir por la boca lo que quieras. Yo amo al Señor, sí, Él es bello, y no eres obediente en dar lo que le pertenece a Él. Tus finanzas tienen más temor del mundo que de Dios. No, pero yo amo al Señor, mi Diosito, yo lo amo, Él es mi papá, y yo ¿Cuáles son tus frutos? ¿Dónde están los frutos de tu vida? ¿Dónde está esa fe que tú estás declarando con tu boca? Porque con la boca podemos decir lo que queramos y nuestro corazón está en otro lado. Y dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. En cambio yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira, esta es mi fe. Mira mi obediencia, ¿ves? Esta es mi fe. He dejado de hacer esto. He ayudado a aquella persona.
No lo hago para recibir méritos de Dios, ni por salvación. Es que esta es mi fe. Yo he visto quién es el tan... Y me ha escogido a mí. Señor, ten. ¿Qué quieres, Señor? Voy, no voy, hago, no hago, doy, no doy. Lo que Él diga yo hago. Porque así demuestro yo mis obras, ¿no? Mi fe, perdón. ¿Amén? Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por mucho que declaremos, si no hacemos, no sirve. Y para terminar, que tenemos 2 servicios y vamos con el tiempo corriendo, ¿sí? Para terminar, el segundo peligro es el peligro de la hipergracia. Peligro de la hipergracia. Este término es utilizado para describir una nueva corriente de enseñanzas que hay por allí, ¿sí? Hay una corriente que últimamente está creciendo en la iglesia a nivel global que habla de la hipergracia, que es happy flower. El Señor es amor y todo lo que yo haga no pasa nada porque Él, fíjate que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Porque de verdad que no es por obras, es por Él. Y Él lo declaró y Él no es hombre para arrepentirse. Se parece, pero empiezan, no, da igual lo que tú hagas, el Señor te perdona. Ojo, se parece. Tú puedes hacer, no pasa nada, como te va a perdonar, vamos aquí, allá, no pasa nada. O sea, es una hipergracia que se está camuflando un libertinaje debajo de lo que realmente es la gracia del Señor. Porque dice, Satanás le decía a Jesús, tírate, total, el Señor te va a coger. No pasa nada, el Señor te perdona. Vamos, sigamos. No, Dios te ama tal y como eres. No tienes que, el Señor te ama tal y como eres. Y se están viendo cosas abrumadoras en el mundo. Iglesias que se están levantando de una manera incorrecta. Porque como Dios es amor y Él perdona y Él nos ama a todos tal y como somos, entonces seguimos y Él ama y... Peligro, no has entendido la gracia. No has conocido quién es Él. Es que Él es santo. Él es eterno. No, yo ya oré al Señor. Yo le he dicho, papá, como Él me ama, porque podemos estar contaminados de esto. Yo sé que aquí no tenemos ese tipo de creencia, pero podemos ver sutilezas en, no, yo ya haré con el Señor. Ya le he dicho que cuando acabe de pagar aquí tal, yo empezaré a ser fiel con mis diezmos. O yo ya le he dicho al Señor que cuando yo pueda... entonces ya dejaré de... Yo sé que Él me entiende. Y Él nos entiende. Pero es que Él es santo. No lo has conocido aún entonces. Lo has conocido, pero no del todo. No has visto su grandeza. No has visto quién es Él. No has entendido en la palabra. Dios. Como decía antes, hay gente que le tiene más miedo a Yastel y a Vodafone que a Dios. Uy, como dejen de pagar el internet. Eso no puede faltar. Y a Dios, cuando yo acabe de pagar el teléfono que tengo pendiente, allí yo te daré porque tú sabes que yo te amo, ¿eh? O sea, tú eres todo para mí. Es más, voy a dar una ofrenda grande. Porque no es el diezmo, pero para que veas que es que yo quiero, pero estoy en el proceso. Sí, amén, Él nos comprende, hermanos. Pero estás hablando de Dios. ¿Por qué no le dices eso al de Vodafone? Es como si yo voy a mi esposa y le digo, mi amor, lo siento, ¿vale? Yo sé que tú me vas a comprender, porque sé que me amas mucho, ¿no? Sí, yo te amo. Vale. Yo es que tengo otra. Pero yo la estoy dejando, ¿eh? O sea, no la puedo soltar, pero yo te amo a ti, o sea, tú eres lo primero para mí. Pero yo la estoy dejando. Yo sé que poco a poco lo voy a conseguir. Pero no te vayas, sé que yo necesito de ti, o sea, eres la madre de mis hijos y tú me comprendes, sé que sí. Como si estuvieran hablando con un perrito que parece que todo le dice que sí, que por eso ahora la gente quiere más mascotas que hijos.
Porque le dicen al perrito y el perrito le dice sí a todo. ¿Perdón? Vamos. Por lo menos la mía, la maleta la tenía en la puerta. Todas las mujeres harían eso. Ay. La hipergracia. Mis amados, el Señor es santo. El 10% de todo lo que entra en nuestro hogar le pertenece, todo es de Él. Pero Él te da el privilegio de solamente devolverle el 10%. Aparte de ofrendar y de ayudar a los necesitados. Si no, ¿a qué Dios estás adorando? Hay perdón en los nuevos, justo hoy hablando de finanzas, el diezmo, pero es que Dios es santo. Y Él no se merece nuestras obras después del alquiler. Le tenemos más miedo al dueño del piso que a Dios. ¿Y quién es Dios para ti? No, Él me comprende. No, yo de este pecado, yo sé, pero Él me está comprendiendo. Yo ya hablé con Él y Él me comprende. No, iglesia, Él es santo. Él es justo, Él es como Moisés. Y dices, wow, cuánta gracia, yo merecía así, yo lo merecía así. Dios nos ama tal y como estamos, pero no nos deja tal y como estamos. Porque si somos expuestos al Señor, inevitablemente somos transformados a su imagen. Amén. Y para terminar, rapidito, quiero leer Efesios 3:14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas, por entender la gracia del Señor, por ver cuán grande es Él, cuán bello es Él, cuán inigualable es Él, y a pesar de mí me ama, me bendice. Yo le digo, es una oración mía personal que siempre que puedo la digo y la enseño. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido, porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, solo a Él, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, eres santo. Gracias por tu gracia, Señor. Y me someto. Es momento de caer de rodillas delante del Señor. Gracias. Es momento de decirle: Señor, ya está. Perdóname. Te pido perdón. Con arrepentimiento me arrepiento de mis pecados, de haberte usado como ídolo, como objeto. Arrepentirnos delante de la presencia de Dios y decir: Señor, perdóname. Y gracias porque a pesar me has amado y me sigues bendiciendo. Pero es momento de caer de rodillas y empezar a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién dice amén a eso? Amén.